Otro componente importante es el ISG o BSG, dependiendo si funciona con engranajes o con correas, es el uno o el otro. Este motor combina las funciones del motor de arranque y el alternador y el motor eléctrico y permite el frenado regenerativo, es decir, permite que se aproveche la inercia o la energía residual que queda cuando yo suelto el acelerador o piso el freno. Este motor, que es integrado, y si vemos en algunos Mazda, es integrado solo motor eléctrico y generador o alternador, que lo conocemos. Y el motor de arranque se mantiene separado, en donde viene siempre. Estos son algunos microhíbridos de Mazda. Entonces, ¿este motor para qué? Este genera un pequeño boost, empuje, que habíamos dicho, o impulso, como en Fórmula Uno, que se habla de modo boost. Entonces, activan ese impulso que tienen ahí acumulado para el vehículo. Entonces, el motor eléctrico proporciona ese par adicional al motor de combustión interna. Motor de combustión interna es como la sigla en inglés ICE durante la aceleración. Entonces se dice ISG, un generador de arranque integrado. Puede funcionar por engranajes o cualquier método diferente a correa, porque cuando es por correa se dice BSG, es un generador de arranques por correa. Este sería la foto. Como habíamos mencionado, tiene un parecido o similitud a el compresor del aire acondicionado de los vehículos. El material es como parecido. Y si vemos al lado izquierdo de la imagen, vemos un alternador convencional y vemos un motor de arranque convencional. A la derecha vemos el logo de Audi y el motor Audi y vemos este color rojo acá en el motor. Y ya en vista zoom vemos el ISG o BSG, que en este caso es BSG por lo que es por correa. Aquí lo buscamos en los carros porque nos ayuda a identificar si es un vehículo híbrido. Que el alternador es un componente que nos ayuda a identificar si es híbrido o no es híbrido. Si nosotros vemos un vehículo, abrimos el capó y vemos que tiene un alternador convencional, como la imagen del lado izquierdo de la foto, de la pantalla, no es híbrido. Los híbridos no tienen el tipo de alternador convencional. Entonces no tiene este alternador y tiene el ISG o BSG. Aquí podemos verlo de manera individual, cómo funciona. Mira, va conectado a la polea del cigüeñal. Este es el motor eléctrico que hace las veces de alternador y en muchos casos de motor de arranque. Entonces tenemos el inversor, convertidor de corriente directa a corriente alterna o corriente continua a corriente alterna. La función es convertir la corriente continua de la batería a corriente alterna y de corriente alterna del motor trifásico o el alternador o el motor eléctrico, que puede ser cuando son híbrido puro, híbrido convencional o el híbrido enchufable, convierte entonces de corriente alterna a corriente continua para cargar la batería. Y cuando se usa la corriente de la batería, convierte corriente continua a corriente alterna para empujar las ruedas del vehículo. ¿Y cómo se consigue la reversa? Un vehículo 100% eléctrico o incluso en algunos híbridos, cuando dan reversa en modo eléctrico, es cambiar el sentido de giro del motor, asíncrono o síncrono. En algunas personas que jugaron con los dínamo, veíamos que si cambiábamos la polaridad, giraba en sentido contrario, no como el ventilador, digamos, doméstico, que aunque uno gire el conector, él siempre gira en el mismo sentido. Él está bloqueado de alguna manera para que no cambie el sentido de giro, porque cambiaría las aspas, un ventilador doméstico. O ventilador industrial también funciona igual. Entonces acá está el botón o la palanca de cambio si algún carro reversa y cambia la polaridad y cambia el sentido de giro o cambia la frecuencia, la fase y ya el vehículo se mueve en reversa girando el motor en reversa. Entonces, ¿cómo da reversa un vehículo 100% eléctrico o un híbrido funcionando en modo eléctrico? Cambiando el sentido de giro del motor eléctrico. Tenemos para asemejar dónde buscamos el inversor. Generalmente va en la parte superior del motor. Este es el inversor, los cables naranjados que representan los cables de alta. Y esto va con sistema de refrigeración en la mayoría de los casos, porque al conducir electricidad, el movimiento de los electrones va generando calor y hay que enfriarlo. Caja reductora. Esta funciona como una transmisión de una sola velocidad, es un piñón fijo
¿Y cuál es su función? Reduce la alta velocidad de giro RPM del motor eléctrico para aumentar el par, fuerza de empuje a las ruedas. Digamos que el motor eléctrico gira en una sola velocidad. Digamos no, así funciona. Entonces se pone la caja reductora para hacer ese cambio. O sea, de que no sea tan repentino la arrancada y también para aumentar el par, pero eso funciona en modo automático. El par es fuerza, es torque. Algunos vehículos alta gama, como el Porsche Taycan, utilizan una transmisión de dos velocidades para maximizar la eficiencia y el rendimiento a altas velocidades. Entonces, como habíamos mencionado, los carros eléctricos no traen caja de cambios, ellos funcionan a un solo cambio y se va aumentando, es más como con el voltaje o la corriente, como lo haga el fabricante. Pero hay carros como el Porsche que tienen dos velocidades, primera y segunda para altas velocidades. Tenemos el diferencial de un vehículo eléctrico, es idéntico al diferencial de un vehículo convencional, porque recordemos que la función del diferencial es cambiar el sentido de giro del motor y permitir, bueno, cambiar el sentido de giro de la fuerza que sale del motor. Cuando es transmisión trasera, digamos, y el motor delantero. Ahí se necesita un cambio de dirección del movimiento que siga siendo de giro, pero en otra dirección. Y para permitir que las ruedas de un mismo eje puedan girar en velocidades diferentes. Para cuando se haga una curva, no, no se desgaste la llanta interna o la llanta externa en su defecto.